número 23 y vamos a darle lectura a este hermoso salmo y espero que haya sido de bendición para todos ustedes y debería serlo. Creo que a través o en este salmo se expresa así a grandes rasgos todo lo que significa tener una relación de fe y de confianza con nuestro Dios. Cuán maravilloso nuestro Dios es. Pero por otro lado, también viendo aquí cuán grande nuestro Dios es y cuánto Él se ofrece por nosotros, nos vamos a dar cuenta o nos damos cuenta que nuestra fe en Él, nuestra confianza en Él, no está donde quizás debería estar, porque entendiendo lo maravilloso que Él es, nuestras vidas deberían verse más confiadas, más bendecidas en ese sentido de vernos nosotros protegidos y a la vez bien guiados por Él. Así que vamos a dar lectura a este Salmo 23. Dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Vamos a dirigirnos una vez más al Señor en oración, en reverencia. Por favor, Padre, te damos gracias, Señor, por el amor que tienes para con nosotros y la dedicación y fidelidad también que muestras hacia nosotros. Perdónanos de nuestros pecados, porque entendiendo, Señor, cuán grande tu amor por nosotros es, deberíamos nosotros vernos motivados, inspirados, con el propósito de que también nosotros te amemos con ese amor tan puro, tan intenso, tan inmenso. Lamentablemente, Señor, nosotros nos dejamos distraer por nosotros mismos y los afanes en los cuales nosotros, Señor, también nos metemos. Padre, ayúdanos. Ojalá los afanes en los cuales nosotros nos metiésemos fuesen en cuanto, Señora, a lo tuyo, en cuanto a tu obra, en cuanto a tu servicio, en cuanto a ministrar a otros. Pero tememos, Señor, que por lo general esos no son los problemas que muchas veces tenemos. Ayúdanos, mi Señor, para rendirnos más a ti y a tu reino en Cristo Jesús. En su nombre te pedimos, Señor, todos estos favores. Amén. Decía, hoy vamos nosotros a tratar ya de concluir el Salmo 23, un salmo que honestamente no sé cuánto tiempo nos está tomando el estudiarlo, pero agradezco a hermanos que expresan, ¿no?, que ciertamente es una bendición el poder conocer más y mejor a nuestro buen Dios. Para esta ocasión, básicamente voy a estar compartiendo pantalla con ustedes en la medida de lo posible, así que espero su atención y comprensión. Y viene aquí en estos momentos, ¿sí? Ahí está. Si se ubica, dice Jehová, ¿no?, el buen pastor,
Salmo número 23. Pero hay algo muy interesante respecto también a la forma como es que este salmo se manifiesta. Pienso que es una obra de arte en fe, ¿sí? O sea, David no simplemente lo puso sobre el papel, sino que David también lo hizo hermoso, ¿sí? Dentro obviamente de lo que era es su cultura, su lenguaje también. Lamentablemente, cuando se traduce en documentos, siempre se pierde algo, o mucho también, la belleza, el orden, ¿no? El lenguaje que se utiliza. Y creo que David lo hizo en una manera majestuosa, ¿sí? Ojalá nosotros pudiésemos ofrecer ese servicio a nuestro Dios. No un servicio simplemente, no a lo que caiga, como muchas veces decimos, sino un servicio en verdad donde mostramos gratitud, mostramos consagración, mostramos también obediencia, ¿sí? A ese nuestro Dios y dedicación también. ¿Por qué digo esto? Porque mire usted, sí, ahí no me deja esto qué hacer, a ver, ahí está. El salmo comienza con Jehová es mi pastor, nada me faltará, ¿no? Sabemos ello. Y cuando se habla de Jehová, obviamente estamos hablando de el Dios eterno, todopoderoso, que tiene el control de todo, que existe por sí mismo y que se hizo hombre, ¿no? Y sabemos que es el Jesús del Nuevo Testamento. Así que es una gran declaración la que hace el escritor cuando introduce este salmo, ¿sí? Cuando en este sentido, sí, él abre, por así decir, las partituras y la letra de este salmo, y lo primero es una declaración, una declaración de fe, una declaración de también en este aspecto verse asombrados, ¿sí? por cuán grande ese Dios es, y la expresión es, Él es mi pastor, nada me faltará. Pero mire usted, ¿sí? Aquí está la primera línea de este salmo, y la segunda línea de este salmo también, ¿sí? Es una declaración, pero una declaración de gratitud y de devoción. Dice, en la casa de Jehová moraré por largos días. Piensa en estos extremos, ¿sí? Piense en estos extremos. Uno decía al inicio, Él es mi pastor, nada me va a faltar. Y luego, sí, en la segunda o final expresión, cuando Él dice, en la casa de Jehová moraré por largos días. Recuerdo que la semana pasada habíamos hablado de que quizás este salmo en alguna manera expresa la labor y el recorrido del pastor teniendo cuidado de sus ovejas. Cuando quizás todavía está en el llano, ¿sí? Luego viene el verano y tiene que llevarlas hacia las montañas, y luego las trae nuevamente de regreso a casa, esto es al redil, como para que la oveja diga, yo quiero estar en este redil. Y honestamente, hermanos, ojalá usted y yo tengamos tanto aprecio por Dios como para también nosotros querer decir, yo quiero estar en su casa, ¿sí? Yo quiero estar en su casa. Y que no lo hagamos por conveniencia, porque sí sabemos pues que es buen Dios y nos puede ayudar y quiere ayudarnos y todo eso, sino mucho más por convicción, por fe, por agradecimiento. Yo quiero, o sea, si yo voy a morar al margen, bueno, voy a vivir aquí al margen de cuánto tiempo viva,
que es cierto yo esté involucrado en su casa. Y ojalá que usted y yo también entendamos, hermanos, cuán bendecidos nosotros somos cuando nosotros también vemos la iglesia del Señor, la casa del Dios viviente, como ese redil en el cual nosotros también queremos servir a Dios. No me refiero a las cuatro paredes, ¿sí? Muchas personas piensan que iglesia es las cuatro paredes. No, no, no. Me refiero a todo lo que iglesia significa, a todo lo que iglesia es, a todo lo que esto en todo caso nos demuestra, ¿sí? Así que, repito, hay esta introducción y este final. Esta introducción o en su defecto, si prefiere usted, esta conclusión. Pero ¿qué hace que David llegue de un punto al otro? O sea, ¿qué es lo que hace que David diga, no, primero comienza con esta declaración y luego termina, sí, con esta devoción? ¿Qué es lo que hace? Y mire usted, eso es lo que vamos nosotros a ver, ¿sí? ¿Qué es lo que hay aquí entre lo uno y lo otro? ¿Qué es lo que hemos estudiado, dicho sea de paso, ¿sí? Honestamente, esta mañana estaba tratando de pensar cómo traigo esto, ¿sí? A nuestra atención, cómo hago que usted y yo podamos comprender cierto cuán maravilloso nuestro Dios es y cuán bien estamos con Él. Y me acordaba en una ocasión escuché respecto en un entierro, fue, ¿no? Antes del entierro, que alguien decía, ¿no? Hablaba de su padre, decía, mi padre vivió de tal año a tal año, pero no importan los números, decía, sino lo que importaba es esa rayita entre los números, porque esa rayita expresa cómo vivió, ¿sí? Lo importante es cómo una persona vive, no necesariamente cuántos años tiene. Nosotros, de hecho, que más estamos pensando en mientras más vivimos mejor, pero el cómo, ¿no? El cómo. Y casi, bueno, en realidad hice una diapositiva al respecto, ¿sí? Dije, voy a poner aquí una tumba, ¿no? Y con nombre y todo, pero ya después dije, no, mejor esto nada más, ¿sí? Veamos esta raya aquí. ¿Por qué razón es que, repito, sí, el escritor tiene, sí, esta introducción y esta conclusión? Y pienso que la Biblia o el Salmo, sí, 23 lo expresa. Mire usted, vamos viendo en la Biblia, sí, porque vamos a ver versículos acá también, y nos dice en el versículo número 2, la primera parte, nos brinda de su descanso. Y cierto, usted puede manejarlo esto de la manera que usted crea conveniente, siempre dentro de lo que son los límites de lo que la Biblia nos permite, ¿sí? Pero dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Entienda usted, hermano, hermana, que si nosotros vivimos afanados, ¿sí? No es en razón a que nosotros somos muy hábiles o muy capaces, ¿sí? O por último, muy creativos. Porque nuestra sociedad y nosotros también nos hemos dejado arrastrar por ella, piensa que mientras más ocupado estás, obviamente más productivo eres, ¿no? Eso es lo que es. Y el Señor lo que nos dice es, venid a mí. O sea, vengan a mí. Yo quiero darles descanso a ustedes, ¿sí? Y ese descanso lo vemos a través de la palabra del Señor, que nos guía, que nos indica, ¿no? El camino que nosotros debemos seguir. Y ese es nuestro Dios, que mire usted, siendo el Dios que es, Él nos ofrece ello. Él nos brinda esto si nosotros en verdad aprendiésemos a confiar en Él. Su palabra debería ser para nosotros el alimento que nosotros necesitamos para el buen descanso en términos del alma, ¿sí? Y obviamente cuando el alma está
bien cuajada, ¿no? El resto del cuerpo también. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta o algo que quiera agregar usted? Luego también nos ofrece de sus cuidados, ¿sí? O sea, cuando en el versículo 2, la segunda parte dice, junto a aguas de reposo me pastoreará. O sea, Él quiere conducir mi vida. Él quiere dirigir mi vida, porque la palabra pastorear tiene que ver con, sí, dirigir, conducir, cierto, en este sentido también proveer. Usted puede agregar todas esas cosas, pero eso es lo que Él está ofreciendo, mire usted, como el buen pastor. Eso es lo que ofrece, o sea, no es que ofrece, eso es lo que Él hace como el buen pastor en realidad, ¿sí? Lamentablemente, y lo he dicho esto en más de una ocasión, nosotros nunca lo vamos a decir, pero nosotros actuamos en muchas ocasiones, instancias, como que si nosotros supiésemos más que Dios, ¿sí? Yo sé lo que quiero, yo sé lo que hago, yo entiendo, y no necesariamente en realidad lo sabemos. Y en verdad, o sea, la vida nos hace comprender que no sabemos, ¿sí? Uh, que deberíamos nosotros en verdad brindarle a ese nuestro Dios los cuidados y la dirección para nuestra vida. Si usted tiene algo que decir, por favor, deténgame, sí, diga, pastor, tengo algo aquí que decir, me agradaría decir algo, o si tiene alguna pregunta también, sí, en este aspecto. También en el versículo 3, la primera parte nos habla de restaura el alma. Ya habíamos dicho, sí, que esta parte cuando dice confortará mi alma, tiene que ver es el hacer, con el hacernos retornar, ¿no? De esos malos caminos, de esas decisiones que nosotros tomamos. Dios quiere, hermanos, sí, decía, hacernos retornar, y tratemos de hacerlo antes de que sea demasiado tarde, porque puede llegar el momento en que Dios diga, bueno, hasta acá nomás, sí, se acabó, sí. Nunca tratemos nosotros de, primero, sí, ser cabeza duras con Dios. No hay necesidad, sí. Y lo otro también, no hagamos que por nuestra necedad Dios pueda decir, hasta acá no más, hijos, no hay más. Porque Dios conoce todo. ¿Sí? No solo Dios conoce los corazones, sino Dios también sabe qué es lo que nosotros vamos a realizar más adelante. Si no hay razón para decir hasta acá no más, entonces lo va a hacer, ¿sí? Así que no se trata de que no, que sí, Dios va a hacer que el hombre vuelva. No, Dios va a tratar, sí, pero la decisión es una decisión de fe. Y ojalá que el hombre sí tome esa decisión de fe, el creyente en todo caso tome esa decisión de fe. Y qué maravilloso saber que ese nuestro Dios quiere restaurar nuestras almas. Él puede hacerlo. Hay muchos, sin duda, libros que hablan respecto al alma, ¿no? Y cómo es que el alma puede mejorar y todo ello. Entiéndase, Dios es la autoridad para el alma. Sí, Dios es la autoridad para el alma y para todo aspecto en la vida de uno. Lamentablemente, nosotros muchas veces estamos buscando por formas en las cuales podamos ser mejor y lo hacemos a través de diferentes medios, ¿no? Diferentes personas también. Hermanos, en Jesús podemos nosotros ser mejores. Y aquí viene esto, ¿sí? La segunda parte del versículo número 3, cuando menciona y dice, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. O sea, Dios, después de restaurar nuestras vidas,
Él quiere conducirnos. Él quiere encaminar, sí, eso en nuestras vidas. Mire usted conforme a la suya. Esto es conforme a Jesús. Hermanos, en la Biblia tenemos suficiente información como para nosotros darnos cuenta cómo estamos espiritualmente hablando. Si usted y yo no estamos asemejándonos más y más a Jesús, usted y yo no estamos permitiéndole a Dios encaminar nuestras vidas. ¿Sí? No me refiero a vestirnos como Jesús. No me refiero a que en todo caso simplemente nosotros durmamos, ¿no?, como Jesús dormía. No, pero sí me refiero a que lo que era importante para Jesús sea importante para usted. Que en lo que Jesús se sacrificaba, usted y yo también estemos dispuestos a sacrificar. Que nuestra vida, insisto, no sea como la de los demás, sino que nuestras vidas sean más y más como las de Jesús. Y una de las tentaciones que le hicieron a Jesús fue casualmente respecto a el poder y las riquezas. ¿Sabía usted de ello? ¿No? Cuando después de 40 días y 40 noches tentaron a Jesús, y una de ellas fue las riquezas, el poder, la autoridad, ¿no? Aún ser enaltecido por la humanidad. Sí, eso es lo que fue. Y Jesús no lo tomó. O sea, no nos dejemos nosotros, hermanos, engatusar por lo que es atractivo a la vista, ¿no?, a la carne, lo que vemos en los demás. Simplemente tratemos de que el Señor encamine nuestras vidas. Y si Él encamina nuestras vidas, usted y yo, sí o sí, vamos a ser más y más como Jesús. ¿Vale? También, mire usted, ¿sí?, promete estar siempre con uno. En el versículo número 4, cuando habla, ¿no?, aunque ande en valle de sombra de muerte, dice, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Honestamente, y para mí esa es la más grande bendición que el ser humano pueda tener. Dios está con uno. Y claro, la idea no es que Dios nos siga a nosotros, porque recuerde aquí la labor del pastor es guiar a las ovejas, ¿no? Las está guiando hacia la montaña y atraviesan el valle de sombra de muerte, ¿no? Pero la oveja está confiada a pesar de las dificultades de ese valle, a pesar de los peligros de ese valle. Esa oveja está confiada porque su pastor está con él. Muchos pensamos que cuando la Biblia enseña y dice Dios está con uno, entonces uno simplemente tiene que decidir qué hacer y Dios lo va a bendecir por ello. Dios nunca ha ofrecido ello, nunca ha expresado ello. Aún con los grandes hombres del Antiguo Testamento, siempre ha sido la bendición de Dios estar con ellos hacia o en la dirección hacia donde Dios los llevaba. Repito, no nos equivoquemos, ¿sí? Muchas veces vemos versículos, por ejemplo, ¿no?, que a donde tú vayas, Dios va a estar contigo. Sí, pero le está diciendo en base a lo que Dios desea que él haga, ¿no?, o que esa persona haga. ¿Sí? O en su defecto también, porque por la fe de esas personas se sabe que esas personas van a tomar decisiones en Dios. No es simplemente yo me tiro y Dios me va a tener que seguir, porque así dice. No, no, tenga cuidado en ello, ¿sí? Aprendamos a ser personas de fe, pero de fe en Dios y conforme a Dios. ¿Sí? Porque muchas veces quizás decimos tener fe en Dios, pero conforme a nuestra manera de ver las cosas. Y nos vamos a equivocar allí.
Dios sí promete estar con nosotros. Sigámosle. ¿Sí? Luego también nos expresa, ¿no?, que Él capacita a sus hijos con su fortaleza. Cuando en el versículo 4, la segunda parte, nos habla y nos dice, ¿no? Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. O sea, Dios no nos capacita para nosotros hacer lo que nosotros querramos hacer. ¿Sí? El ser humano es hábil. El ser humano también en este aspecto es de logros. Definitivamente. ¿Sí? Pero no se refiere a ello. Acá lo que se está refiriendo es, si yo te llevo hacia un lugar, si yo te digo que hagas esto, es porque yo te estoy capacitando y yo voy a estar ahí. ¿Sí? Mi vara y mi callado van a hacerte comprender que sí, yo deseo esto para ti y que yo te he capacitado para ello. Por eso es que también el apóstol Pablo, ¿no?, dijo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No solo cuando las cosas salen como yo quiero, sino cuando no salen como yo quiero o como Dios quiere, por último, bueno, en todo caso que no salen como me agradaría que salgan. Pero si Dios me ha puesto en esto, Dios me prepara para ello. Dios me capacita para ello. No tenemos nosotros que estar en verdad temiendo, ¿sí? Y si usted tiene temor, no va a decir usted no está confiando en Dios, puede ser que no lo esté haciendo, o sea, no esté confiando en Dios, pero lo que sí necesitamos hacer es traer eso a Dios, traer ese temor a Dios. Señor, ayuda. Y quizás hasta debemos pedir perdón, ¿verdad? Porque si Dios nos dice no hay por qué temer y nosotros tememos, ya no estamos confiando, ¿no cree usted? Pero muchas veces nosotros nos olvidamos de pedir el perdón a nuestro Dios y simplemente seguimos para adelante. Necesitamos hacer ello, ¿sí? Necesitamos también entender que Él ciertamente nos capacita con su fortaleza. ¿Sí? Y entendamos qué es lo que esto expresa, ¿no? Dios con su fortaleza capacitándonos para aquello que Él nos encomienda hacer o Él desea que nosotros hagamos. También dice, lo prepara uno para enfrentar peligros o posibles peligros, ¿no? Porque ciertamente cuando se menciona aquí, también dice, aderezas mesa delante de mí, en presencia, dice, de mis angustiadores. Situaciones difíciles van a existir, ¿sí? En nuestras vidas van a haber, pero Dios puede bendecirnos aún en esas situaciones difíciles. Y el hecho de que Él ya esté con nosotros, repito, es la más grande bendición que nosotros podamos tener. ¿Sí? Así que hay dificultades, sí, pero usted entienda, si usted está en el lugar donde Dios quiere que usted esté, entonces Dios va a estar con usted y Dios va a preparar a usted en esas situaciones. Dios siempre es fiel a su palabra. Y todo esto es lo que, repito, está conduciendo al rey David a decir como introducción, Él es mi pastor, nada me va a faltar. Pero también como conclusión, en agradecimiento a quien Él es y lo que hace por mí, yo simplemente deseo tener una vida de servicio a Él. ¿Se ha puesto a pensar usted cuál es su más grande anhelo en la vida? Por lo general, no va a escuchar usted a creyentes decir, mi más grande anhelo en la vida es tener una vida de servicio a Dios. ¿Alguna vez usted ha escuchado eso? ¿Alguno de ustedes, hermanos? Repito, ¿alguno de ustedes ha escuchado alguna vez a creyentes decir, mi más grande anhelo en la vida
es tener una vida de servicio a Dios. Posiblemente ni nosotros mismos lo hemos hecho, ¿no? Pero considerando todo esto, sin duda que quizás deberíamos hacer ello. Dice, provee holgadamente para las necesidades de uno, ¿cierto? ¿No? Nos dice allí también en este versículo número 6, número 5 todavía, ¿no? Número 5, donde dice, pues, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Y sabemos que aquí la palabra rebosar significa más de lo necesario. Y claro que Dios nos bendice más de lo necesario. Lo triste es que muchas veces nosotros queremos más aún, ¿no? Y es ahí cuando nos despistamos porque comenzamos a afanarnos por ello. Dios, si quiere, puede darnos más y agradecidos a Dios por ello. Y si no nos da, agradecidos también a Dios por ello. Pero deje que Dios nos guíe, o dejemos que Dios nos guíe, ¿sí? Porque Él sí puede, ¿sí? Él sí puede. Es increíble, por ejemplo, que con Elías fue, ¿verdad? Cómo es que durante la sequía, gran sequía, ¿no? Los cuervos le traían carne a Elías, los cuervos. ¿Usted ha visto cuervos alguna vez? ¿Qué es lo que comen los cuervos? Bueno, carne, pues no. Pero ellos se la llevaron a Elías. Hermanos, nuestro Dios es asombroso. Nos va a brindar a nosotros aquello que Él puede brindarnos. No vivamos afanados. No vivamos pensando me falta, ¿no? ¿Puede tener usted deseos? Sí, está bien. Pero tráigaselos a Dios y que Él pueda manejar ello. ¿Ok? Y llena la vida de sus hijos con su bondad y su misericordia. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán, o sea, van a estar corriendo detrás mío, ¿sí? Me están buscando a mí, ¿sí? Todos los días de mi vida. Ese es nuestro Dios. ¿Sí? Un Dios que aparte de ser poderoso, majestuoso, es un Dios lleno de amor. Y ahora sí usted entiende, ¿verdad? ¿Por qué razón es que David comienza este salmo con esta declaración? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y termina, ¿sí?, este salmo con esta devoción o convicción, si prefiere usted, en su casa voy a morar por largos días. O sea, yo estoy bien sirviendo a Dios y sirviendo a Dios donde Él quiere que yo le sirva. Y lo hago todo esto en razón a lo que se ha mencionado, ¿no? Entre el versículo 2 y el versículo 6. ¿Alguna pregunta, hermanos, si es que lo hubiera? ¿Puedo cerrar esto o alguien lo necesita? ¿Puedo cerrar esto? ¿Alguna pregunta? Mientras más estudiamos de Dios, más nos vamos a dar cuenta de cuán especial la casa de Dios, la iglesia del Señor, es para Dios y debe ser para nosotros. Muchas veces nosotros tratamos la casa de Dios como solo si tengo tiempo, ¿verdad? Solo si, a veces hasta si quiero, ¿no? Si me gusta. Y repito, no estoy hablando de las cuatro paredes, nada más, estoy hablando de lo que iglesia es, significa
y a la vez también Dios quiere en ella. Que ojalá usted pueda en verdad ver a Dios como su buen pastor, que cubre todo aquello que usted necesita. Y que ese buen pastor en verdad merece que nosotros podamos, en agradecimiento a Él y a la vez también fe en Él, decir, yo voy a estar en la casa de Dios, voy a estar sirviendo a mi Dios siempre, no a mi manera, sino a la suya. ¿Alguna pregunta, hermano, o algo que quieran agregar? ¿Alguna pregunta? Pastor, buenas noches. Bueno. Hermanos, buenas noches. Quería compartir lo que usted mencionaba en la parte donde Él siempre va a estar con nosotros, que es justamente lo que Él ha prometido y algo que también nos puede ayudar a vivir más conscientes de esta verdad, es que tiene relación con que Él no ha prometido que nuestras vidas van a ser cómodas, ni fáciles, ni como las deseamos, pero Él ha prometido estar con nosotros en ese valle, en esa montaña, en esa llanura. Y Él también ha dicho, no, lleva tu cruz, porque en ese caminar vamos a llevar nuestra cruz. Entonces, esas dos cosas es algo que sí es lo que Dios ha prometido, su presencia y nuestra cruz. Entonces, cuando podemos ser conscientes de esta verdad, también podemos nosotros decir, cierto, o sea, lo que yo, entre comillas, puedo padecer, sufrir, aflicciones, etcétera, o alegrías en general, ¿no? O sea, es como Dios lleva a cabo ese plan que tiene para nuestra vida. Entonces, de pronto también poder compartir para que tengamos esa verdad también anclada en nuestro corazón, ¿no? Y venir a nuestro Señor con esas, con todo, ¿no? Con nuestras aflicciones, con toda nuestra verdad, ¿no? Amén, amén. ¿Alguien más o algo más? ¿Alguien más? Siempre comprendamos lo siguiente, que la obra de Dios en nuestras vidas es hacernos más y más como Jesús. ¿Por qué razón? Porque eso es lo mejor para nosotros. ¿Sí? Es lo mejor en absoluto, por donde usted lo vea, es lo mejor para nosotros. Jesús, ¿cree usted que como hombre, como hijo de Dios, como hombre, llegó a disfrutar de todo aquello que el Salmo 23 expresa o expresaba? O sea, esto es esa relación, esa tranquilidad, esa seguridad, aún en los momentos más difíciles de la historia, ¿no cree usted? Jesús lo hizo. Y Jesús no estaba, por ejemplo, diciendo, ya pues con todo lo que hago, ya servir al Padre, ya mucho, ya pues no. No, él entendió que no había cosa mejor que hasta dar su vida por la casa de Dios. ¿Alguien más con alguna otra pregunta o algo que quiera agregar? Voy a decir algo donde quisiera que también nosotros lo veamos, ¿no? Hemos dicho definitivamente maravilloso nuestro Dios. La fe nuestra no se va a manifestar en cuanto necesariamente nosotros podamos lograr como individuos. La fe nuestra más se va a manifestar en cuanto nosotros nos entregamos al servicio de Dios, de su iglesia.
Alguien más. ¿Alguien iba a decir algo? Disculpen. Yo quería preguntarle, pastor, si este salmo lo podemos generalizar, ¿no? Así como usted hacía el paralelo con nuestro Señor Jesús y su relación con el Padre. Entonces también podríamos decir que los apóstoles, los discípulos, y experimentaron también, ¿no? Todo esto al lado de nuestro Señor Jesús, ¿no? Sin duda que sí, ¿no? Él es o sea, Jesús es la encarnación de toda la Biblia, ¿sí? Jesús es la manifestación de todo lo que la Biblia es. Para el Antiguo Testamento, Jesús es lo que la ley debió ser, ¿no? Y para el Nuevo Testamento, Jesús es lo que nosotros deberíamos ser, ¿no? Él es ciertamente, en él está todo, ¿sí? Ese es nuestro Jesús, mire usted, de canto a canto, ese es nuestro Jesús. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Dios mediante y sus oraciones por ello. Vamos a comenzar desde el próximo miércoles, les ofrecí que vamos a estudiar estos Salmos 1, ya lo estudiamos, 23, ya estamos terminando. Y les dije un salmo más, si se acuerdan qué salmo fue. ¿Alguien? ¿Qué número fue? Ayúdame, porque yo tampoco me acuerdo. ¿No fue el 119? 128, no, 128. Salmo número 128. Bueno, la hermana Melinda fue la que más se acercó porque fue la única que dijo algo. 128. Cierto, el Salmo 128. Sus oraciones. Alguien una vez me preguntó, ¿es cierto que cuando un matrimonio no va bien o un hogar no va bien es por culpa del varón siempre? Eso es lo que me mandaron. Wow. Porque yo siempre le echo la culpa a mi esposa de los problemas en casa. No, no, mentira. No. Vamos a estudiar el Salmo 128, que tiene que ver más ya con la familia, ¿sí? En la relación con Dios. En la relación. Sus oraciones por ello. ¿Alguna petición en oración en estos momentos, hermanos?